inicialmente toda la información y documentación recopilada en la fase previa del trabajo de organización que hemos efectuado. Acá hemos dicho, antes de iniciar eso, había actividades previas. Entonces, en esas actividades previas ya hemos acumulado bastante información y documentación, y es eso lo que nos está diciendo ahora en el numeral 15.1, que debemos reunir todo el conocimiento acumulado, dice, ¿no? Porque dice el conocimiento adquirido en los trabajos de auditorías recurrentes, esa palabra fundamental, ¿no? En auditorías recurrentes tiene un valor agregado y debe aprovecharse en los años sucesivos. ¿Qué quiere decir recurrentes? Ya hemos explicado pues la anterior clase. Son las auditorías que se repiten. En el caso de la auditoría de confiabilidad, cada año efectuamos la auditoría de confiabilidad, es una auditoría recurrente. En el 2 dice, y debemos obtener además una información adicional, dice, ¿no? O sea, dice que para completar lo que habíamos hecho en la etapa previa, debemos conseguir y consolidar nuestra información adicional para tener una visión clara y concreta de lo que por una parte es la organización en sí y otra parte el objetivo de la auditoría que vamos a hacer. Pasamos al 3 que dice definición de los términos importantes de la auditoría. En realidad eso hicimos mención cuando señalamos lo que significaba aquí arriba los términos de referencia. ¿Dónde está? Hasta en el numeral 11 está los términos de referencia de la planificación de la auditoría, que hace referencia al tipo y cantidad de informes, la revisión adicional a aplicar, que se debe asegurar la comprensión del alcance de la revisión a ser efectuada, las responsabilidades que asume el equipo de auditoría y el presupuesto de horas para cada etapa de la auditoría. Entonces, en el 15.3 estamos en realidad repitiendo eso, ¿no? La definición de los términos importantes de la auditoría, que señala diciendo que se debe definir las responsabilidades que el auditor asume en materia de informes. Está repitiendo lo que acabo de leer. Las expectativas de los informes especiales e instrucciones que deberán ser completadas, las restricciones al alcance del trabajo, si las hubiera, y etcétera, ¿no? Y entonces pasamos al 15.4, estamos en la etapa de la planificación estratégica para los que han llegado tarde. Dice que también debemos ver lo que significa 15.4, análisis de las actividades y sus riesgos inherentes. Entonces dice que se deben analizar las actividades de la entidad y cuáles son sus riesgos inherentes. Su comprensión es requisito para lograr una auditoría efectiva. Entonces, cuando estamos hablando de riesgos inherentes, ¿de qué estamos hablando? Porque ustedes ya han aprobado la materia de auditoría financiera, algunos están pasando y en auditoría financiera les han enseñado, saben, conocen, dominan lo que son los 3 tipos de riesgos en la visión contable financiera, que son los riesgos inherentes, los riesgos de control y los riesgos de detección. Eso se supone que saben de sobremanera, como así saben el debe y el haber. Igualito son la base en la estructura y en los sistemas de
lo que se hace en una auditoría financiera y contable. ¿Y a qué me va a decir qué son los riesgos inherentes? Licenciado, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Ya, bien, licenciado. Los riesgos inherentes es cuando existe una susceptibilidad de una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable, u otra revelación a una incorrección que podría ser material. Ya, está bien. A ver, ¿quién quiere complementar? A ver, de otro lado empezaremos. Del riesgo de control. ¿Qué es el riesgo de control? Y aquí los controles internos no estén funcionando adecuadamente y que no estén informando de las desviaciones en el sistema. ¿Qué es el riesgo de detección? Licenciado, es el riesgo que nos habla de que qué tal que los procedimientos que hemos aplicado como auditor no puedan no puedan detectar los riesgos, los procedimientos que hemos aplicado no puedan detectar los riesgos existentes. Ya, está bien. Entonces, ¿por qué se llama riesgo de detección? Porque no se ha detectado adecuada, correcta y oportunamente las desviaciones del sistema. Entonces, con esa aclaración, vamos a los riesgos inherentes. Entonces, para que podamos comprender, aprender bien, los riesgos inherentes, o sea, la palabra inherente quiere decir intrínseco, perteneciente. Entonces, los riesgos inherentes son aquellos propios de la organización. A eso se refiere. A ver, vos que has participado, un riesgo inherente, señorita. Bueno, licenciado, yo puedo indicar sobre el tipo de producción de una empresa. Puede ser, ejemplo, en este caso, de una empresa minera o de una empresa petrolera. En el caso de una empresa petrolera puede ser el precio del petróleo que actualmente está yendo en caída. Bueno, eso para mí sería un riesgo inherente. Entonces, nuevamente reitero, el riesgo inherente es propio, intrínseco de la actividad de la empresa y que es importante para nosotros los auditores en este proceso mismo de la planificación. A ver, un ejemplo sencillo voy a poner. La empresa que estamos auditando se dedica a la comercialización de repuestos y una serie de artículos para computadoras, para todos los sistemas informáticos. Entonces, en una caja pequeña hay 100 chips, por decir, ¿ya? Que son pequeñitos, ¿ya? Pero cada chip vale, por decir, 20, 30 dólares. Entonces, el riesgo inherente es que estos pueden ser sustraídos fácilmente por los funcionarios de la organización. Entonces, está implícito sus actividades. Y entonces, cuando hay riesgos inherentes así significativos, materiales, tenemos que ampliar la muestra y hacer un detalle de inventarios más específico. Otro para que entiendan todos en forma general, un ejemplo más extremo. Una empresa se dedica a comercializar, vamos a poner, carnes, verduras. Ahí está. ¿Cuál es su riesgo inherente? De que se echa a perder. Eso es, pues, eso. Y a ver, estás entendiendo ahora mejor, ¿verdad? Es propio, implícito a la actividad del negocio, inherente a la actividad del negocio. Ya, también creo que han comprendido bien. Seguimos. Dice, hay que hacer un análisis del ambiente del sistema de información en general. Entonces, se debe analizar el ambiente del sistema de información, una parte integral del conocimiento de la actividad y de los sistemas que registran sus transacciones es la comprensión global de los sistemas de información de una organización. Entonces, análisis del ambiente del sistema de información en general. Entonces, ¿a qué sistemas de información nos estamos refiriendo? A ver, ¿quién me puede decir? Usted, señorita, que participó, a ver, siga con esa fuerza, con esa energía. ¿A qué tipo de sistemas de información nos estamos refiriendo?
Bueno, licenciado, yo creo que son a los sistemas que utiliza la entidad para recibir la información sobre diferentes aspectos de la empresa. Eh, mm, bueno, eso sería, licenciado. A ver, un ejemplo, mejor, con Mm, eso todos vamos a entender. am, Y tenemos una clase pendiente que una vez que acabemos el capítulo 22, 23, 24, vamos a entrar al informe COSO 1, 2, 3, 4. Ahí vamos a ver los componentes que han debido ver en la materia de auditoría interna que han pasado el anterior año con otro profesor, los componentes del informe COSO. Uno de los componentes, bueno, el primero es ambiente de control, el segundo, evaluación de riesgos, el tercero es actividades de control y el cuarto, información y comunicación. Ahí vamos a explicar detalladamente a qué se refiere, pero específicamente se refiere a los distintos sistemas que existen en la organización en el proceso de transmitir, que existen en la organización, el proceso de transmitir y comunicar la información. Ejemplo, entonces, hay un sistema de información en la fábrica, ¿ya? Referente a qué cantidad de materias primas se insume, qué cantidad de unidades de producto, un detalle grande. Hay otro sistema de información en la gerencia de venta, cómo se venden los productos, se vende al mayor, al minorista, se vende en tiendas, se vende en supermercados. Es un sistema de información grande. Tenemos un sistema de información en la gerencia financiera. Ahí está, que conocen ustedes. Ahí en la gerencia financiera tenemos el sistema de información financiero, el sistema de información contable, el presupuestario, el de inversiones, el de cuentas por cobrar, o sea, son sistemas íntegros, ¿ya? Entonces, ¿para qué que queremos conocer estos sistemas? Para ver cómo se interrelacionan con dos cosas. En forma general, con la información financiera contable, eso le interesa fundamentalmente, bueno, a todos nos interesa, pero es la base del trabajo del auditor externo financiero contable. Pero además nos interesa a nosotros en particular, que somos auditores internos y que estamos haciendo una auditoría de confiabilidad, nos interesa porque estos sistemas están interrelacionados con los sistemas de administración y control definidos por la ley 1178 y que tenemos que evaluarlos. Y para evaluar los sistemas, tenemos que conocer los sistemas de información que existen en la organización. O sea, en conclusión, nosotros los auditores internos operativos, cuando estamos haciendo la auditoría de confiabilidad, obligatoriamente debemos poner énfasis en lo que significa el funcionamiento de los 8 sistemas que define la ley 178. No así el auditor externo contable financiero, que su trabajo está más abocado al análisis del contexto de las cuentas que están en los estados financieros. Seguimos entonces, pero si hay preguntas, pueden hacer. Y acá hemos hablado de análisis del ambiente del sistema y ahora vamos a hablar del análisis del ambiente de control. Y hace un momento les decía el COSO 1 y el COSO 3, que son el marco integrado de control interno, en sus componentes, 5 componentes, ambos definen los componentes, o sea, en realidad, cuando hablamos del marco integrado de control interno, COSO 1, y luego ha salido el 2017 el COSO 3, que sigue siendo el marco integrado de control interno. El COSO 3 no cambia estructuralmente, en realidad no cambia el COSO 1, simplemente lo mejora, lo optimiza. Es eso, ¿ya? Entonces, en ambos COSOs hay los 5 componentes y el primer componente es el ambiente de control. Y eso explicaremos. Primero leeremos lo que dice en su párrafo el texto y después explicamos. El ambiente de control refleja la actitud y compromiso que tiene la gerencia para establecer un clima positivo a la implementación y ejecución de
operaciones controladas de las entidades. O sea, lo que nos interesa es la actitud. Este es el ambiente de control. Es la actitud que tiene el gerente, es lo fundamental, ¿no? Entonces, que tiene la gerencia y que en cierta parte va a estar estrechamente vinculado con lo que significa nuestra auditoría financiera contable de confiabilidad, ¿sí? Y el por qué tiene vínculo con nuestro trabajo de auditoría, porque básicamente la actitud y compromiso que tiene la gerencia se refleja en la actitud ética y moral del gerente en relación a las operaciones de toda la organización y en particular a la relación con los trabajadores de la organización. Entonces, este es su comportamiento, este compromiso va a guiar lo que se haga en la organización. Entonces, más específico para que puedan comprender. Si el gerente le dice, y creo que ya les he comentado esto, si el gerente le dice al contador, le llama a su oficina y le dice, mira, estamos con problemas financieros y por favor, trata de pagar lo menos posible impuestos. O sea, en otras palabras, está diciendo que robe, que le diga cómo se va a robar al fisco, ¿verdad? Entonces, está generando una actitud incorrecta, inmoral. Entonces, ¿qué va a pasar con el contador? El contador va a hacer lo que le ha dicho el gerente para robarle al fisco, pero como el gerente le ha reflejado esa actitud negativa, a la media vuelta el contador le va a robar a la empresa, ¿sí? Porque está recibiendo el mensaje del gerente en que una actitud de este tipo no es nada incorrecto y irregular, ¿no? Es una, ¿cómo diríamos? Una comprensión incorrecta y irregular de lo que es lo ético y lo moral. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver con la auditoría contable financiera? Tiene que ver porque si hemos determinado esa actitud negativa fuera del marco ético y moral del gerente, del contador, entonces los estados financieros y los comprobantes contables no son muy confiables. ¿Y en qué incide en nosotros? Este ejemplo, si estaba planificado hacer inventarios de almacenes por muestra, probablemente tengamos que hacer por detalle. ¿Por qué? Porque hay un ambiente de control negativo y toda la empresa, todos los empleados ya deben saber que el gerente roba al fisco y todos están tras de cómo robar a la empresa. Y los de almacenes, como manejan bienes, como manejan materia prima, productos, herramientas, etcétera, probablemente están robando. Entonces, nos afecta bastante en nuestra auditoría financiera que vamos a hacer porque no son confiables los datos y la información que nos están proporcionando. Bien importante entonces, en esta etapa del trabajo, el análisis del ambiente de control. Si alguien quiere preguntar, pregunten más. 7 dice, análisis de los cambios en las políticas contables. Entonces dice que se debe verificar si existieron cambios en las políticas contables de la entidad. Creo que hemos comentado esto, pero no importa. ¿Quién me puede decir a qué se refiere en el cambio de las políticas contables? ¿A qué se refiere? A ver, Miriam, dime. Lice, ¿puede referirse a los cambios en los principios, en las bases que seguía en la contabilidad la empresa? A ver, un ejemplo. Por ejemplo, el método de inventarios que utiliza. Está bien, a El ver, eso de método, inventarios. A ver, ¿qué pasaría con inventario?
Por ejemplo, si lo evalúa por PEPS o CPP o costo promedio ponderado, PEPS o WEPS. Sí, está bien. O sea, un cambio en política contable sería el cambio de inventario. De primero entrar, primero en salir, al último en entrar, primero en salir. Entonces, esto afecta estructuralmente a la información que está en el estado financiero. Y es por eso, por ejemplo, en el caso de los inventarios, impuestos internos, de acuerdo a norma, establece que si quieren cambiar el sistema de inventarios, previamente deben pedir la autorización a impuestos internos, que ellos envían auditores a la empresa y verifican qué método estaban utilizando, qué método quieren utilizar y cuáles son los efectos que van a tener, ¿sí? Generalmente en las empresas hacen cambio de inventarios para afectar resultados y obviamente pagar menos impuestos. Y es por eso que Impuestos Internos manda a sus auditores a verificar. Igual puede ser en activos fijos también, ¿no? Vehículos, por decir. Puede la empresa adoptar un método de depreciación distinto a lo establecido en ley, en razón de que, por ejemplo, es una empresa minera y sus vehículos no duran los 5 años que dice la ley. Un año ya no sirven porque tienen que caminar por caminos muy peligrosos, muy, con muchos obstáculos, problemas y no duran mucho. Entonces, ese cambio también hay que informar a impuestos internos. Impuestos internos autorizará con ciertas restricciones y con ciertos requerimientos de información. Eso sería entonces, ¿no? Y por último dice, de todo lo que hemos hecho, debemos revisar ahora nuevamente un resumen de todo el conocimiento acumulado. Y esto nos va a servir, dice, para la siguiente fase. El resumen de conocimiento acumulado permite tomar las decisiones preliminares sobre los componentes. Ya sabemos qué son componentes. Por tanto, una vez obtenido, dice, y recapitulada la información adicional ocurrida desde el examen anterior, corresponde tomar decisiones que sean parte de la estrategia a aplicar en cada trabajo particular. O sea, se está refiriendo a la estrategia particular de lo que significa la siguiente fase del trabajo. Entonces, todo lo que hemos hecho en esta fase genérica, que es la planificación preliminar, lo elaboramos en un informe que se llama reporte. Entonces yo generalmente pregunto en el examen, ¿dónde se refleja el resultado de la planificación preliminar? Y tienen que poner en el reporte, no en el informe. Y el resumen, el reporte contiene referencia a la orden de trabajo y fecha estimada sobre la combinación del trabajo, introducción que incluye el alcance del trabajo, las limitaciones existentes y los puntos positivos para realizar el examen, identificación de las actividades sustantivas y los componentes a ser evaluados y señalar las áreas o actividades sobre las cuales deberían emitirse directrices adicionales por la jefatura para orientar el trabajo. O sea, esto es muy importante, dice, ¿no? Esto no son pues hojas de hojas, serán 2, 3 hojas. Por ello dice, la concisión, dice, es una característica fundamental del reporte, de la planificación preliminar. Entonces, con esa información ahora entramos a otro punto que es ya la planificación específica o detallada. O sea, lo que hemos visto acá en el cuadrito. Ahora vamos a ver la planificación específica. ¿Quieres preguntar, Maritza, preguntar? Licenciado, ¿qué es concisión? Está bien, ya. Está bien. Entonces, quiere decir que tienes que ser ya, así, bien facilito.
tu informe tiene que ser breve. Ahí está. Breve. No como de los abogados, para decirte una cosa, hablan y hablan y hablan, 10, 20 hojas llenas y para decir una cosa sencilla. Nosotros, los auditores, tratamos de ser concisos, breves. ¿Sí? Es la idea, señorita. Muchas gracias, licenciado. Pero hay una palabra que muchos confunden, lo conciso con lo lacónico. ¿Cuál es la diferencia entre conciso y lacónico? Ya hemos dicho conciso hay que ser breve, ¿no? Pero no lacónico. Lacónico ya es, ¿cómo podríamos decir? Una expresión totalmente resumida, no es concisa. Ejemplo, y yo te pregunto, y de acuerdo a tu examen que has hecho, ¿cuántos informes vas a emitir? Vos me vas a decir 2 informes referente a esto y referente a esto. Eso es la concisión. Y el lacónico le va a decir, ¿cuántos informes vas a emitir? 2. Y ya está. No vas a ser lacónico, ¿ya? Y una cosa es el conciso y otra cosa es el lacónico, ¿sí? Ahora con tu chico, con tu chica, ya no va a ser ni conciso ni lacónico, tienes que ser totalmente expresivo, ya es distinto, ¿no? Entonces entramos al 17, planificación específica detallada. Dice, en la planificación específica es obligatoria la evaluación de control interno. Es importante, ¿no? Porque acá todavía no hemos evaluado el control interno. Lo que hemos evaluado más profundamente ha sido el ambiente de control, ¿sí? Pero ahora, en la segunda fase de la planificación, vamos a evaluar, dice, el control interno de la entidad para obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos y seleccionar los procedimientos sustantivos de auditoría a aplicar en la siguiente fase. ¿Alguien quería preguntar, no? Entonces tenemos procedimientos sustantivos, ¿no? Sustantivos y tenemos, esto también se supone que saben, y profundamente, procedimientos de cumplimiento. ¿Cuál es la diferencia de los procedimientos sustantivos? Acá nos hablamos los procedimientos sustantivos de auditoría aplicar en la siguiente fase. Entonces, ¿qué son los procedimientos sustantivos y qué son los procedimientos de cumplimiento? A ver, vos, Marisa, ¿cómo es Marisa? Licenciado, bueno, los procedimientos sustantivos son procedimientos diseñados para detectar las incorrecciones materiales en las afirmaciones. En cambio, los procedimientos de cumplimiento son procedimientos de auditoría diseñados para evaluar la eficacia de los controles. Ya, está bien. O sea, los procedimientos sustantivos, básicamente así, en forma bien sencilla, son los que se aplican en la evaluación de la información contable, específicamente en la evaluación de los registros contables y la documentación sustentatoria. Así, más específico, ¿no? Y lo que has dicho, el de cumplimiento, está bien eso, ¿ya? Los procedimientos de cumplimiento se aplican en la evaluación de los controles internos de la organización. Sí, eso lo has dicho correctamente. El otro no estaba mal, pero estaba un poco bailando, ¿no? Sí. Entonces, una aclaración respecto a esto de que algunos procedimientos sustantivos pueden ser procedimientos de cumplimiento y algunos procedimientos de cumplimiento a su vez también pueden estar actuando como procedimientos sustantivos. O lo que quiero decir, si en la vida práctica, y eso también les han debido decir sus profesores de auditoría, de que no hay una separación pues total. No, en general se van relacionando, intercambiando en lo que se refiere a los informes, a las evaluaciones, perdón, en los aspectos inherentes a los controles internos
ya las cuentas contables. Por eso dice que en esta fase el objetivo principal de la planificación específica es intensificar las actividades relevantes de la entidad para examinarlas en la segunda fase de la auditoría, preparar el informe de la evaluación de control interno y preparar el programa de auditoría. ¿Sí? O sea, vamos a hacer el informe de evaluación de control interno. Para eso me gusta identificar actividades relevantes de lo que significa la organización para que podamos, dice, a su vez, determinar la confiabilidad de los controles internos que nos permita preparar el programa detallado del examen. Entonces, en el contexto de lo que han estudiado o están estudiando, la auditoría financiera contable, especialmente los que pasan con el licenciado Pelaez, o han pasado con el licenciado Pelaez, y el licenciado Pelaez maneja muy bien esta parte en cuanto a que él enfoca la auditoría en función fundamental, específica y detalladamente a las NIAs, a las normas internacionales de auditoría que han sido adoptadas por Bolivia y que son de uso obligatorio por todos los auditores. Auditores fundamentalmente de las consultoras privadas. Ojo, no de los auditores de entidades públicas, de los auditores internos. ¿Sí? Eso tienen que comprender bien. Si bien las NIAs son aplicables en el contexto de todas las organizaciones cuando se están evaluando, pero no son desobligatorios para las entidades gubernamentales o en las entidades gubernamentales, pero sí en las entidades privadas. ¿Sí? Entonces, para que puedan comprender mejor, cuando hay una contradicción en una entidad pública, cuando el auditor está haciendo la auditoría de confiabilidad y hay contradicción entre una norma NIA y una norma NAG, norma de auditoría gubernamental, ¿cuál prevalece? Ya les he dicho, las NIA de uso obligatorio en todo Bolivia porque el Colegio de Auditores de Bolivia las ha adoptado. Ahora sí, dime. ¿Cuál prevalece? Ya pues has dicho, volver a repetir. Las NACLIS. Ah, está bien. O sea, en el marco gubernamental siempre prevalece la norma gubernamental. Es por eso, por ejemplo, que ha habido problemas serios en cuanto estaba en proceso de también adopción de las normas internacionales de información financiera, las NIF. El Colegio de Auditores de Bolivia ha adoptado las NIF, si no me equivoco, el 2015-16, pero ha sido observado por impuestos internos. Impuestos internos ha dicho, no aceptamos. El Colegio de Auditores ha dicho, ¿por qué? Porque esta norma incide en esto, y su efecto es que pagan menos impuestos. Esta otra norma incide en esto, pagan menos impuestos. Entonces, se han reunido los técnicos del Colegio de Auditores con los técnicos de impuestos internos y han determinado las soluciones a las observadas por impuestos internos, y hasta donde tengo entendido ahora ya acepta impuestos internos las auditorías con la aplicación de las NIF. Es eso, ¿no? Entonces, además quería decirles que el licenciado Pelaez, en base a las NIF, a las 300, 315, les enseña a evaluar a la organización inicialmente partiendo del plan estratégico institucional. O sea, estrechamente vinculado la evaluación del plan estratégico institucional con los aspectos técnicos del marco integrado de control interno, curso 1, curso 3, y de la gestión del riesgo organizacional, que son el curso 2 y curso 4. Todo eso están insertos en estas normas de las NIAs, 300, 315, y a partir de eso se desarrolla y se continúa en la planificación de la auditoría contable financiera. Entonces yo les preguntaría, ¿para qué debemos evaluar según las NIAs
el Plan Estratégico Institucional, el PEI. Si estamos haciendo una auditoría contable, ¿qué tiene que ver el plan estratégico? Pero eso ya les han enseñado. ¿Quién se acuerda y me puede decir? Marisa, ya puedes hablar. Lucila, vos que has debido pasar clases con un licenciado Peláez, te debes acordar. A ver, Blácido Hilario Mamani. El licenciado, tal vez la aplicación de la 315, la misma que te indica sobre el conocimiento de la entidad, las ¿Perdón? políticas, la aplicación de la NIA 315 que te habla sobre el conocimiento de la entidad, sus controles, las Ya, pero políticas que adopta. mi pregunta es bien específica. ¿Para qué tenemos que evaluar el plan estratégico institucional? Así, Blácido. ¿Para qué tenemos que evaluar el plan estratégico? Ya les he enseñado el plan estratégico, ¿ya? El plan estratégico establece todas las actividades de la entidad. Está bien, a largo plazo además, ¿ya? Sí, sí. Pero ¿para qué tenemos que evaluar? ¿Para qué? Licenciado, buenas tardes. Puede ser para preparar informes de evaluación de la gestión. Ya, en realidad sería así, ¿ya? A ver. ¿Dónde lo vamos a hacer? Acá podemos hacer, ¿no? O sea, evaluamos el PI. El PI. Evaluamos el PI para... Ahí no es para, ¿no? Relacionado además con... Estamos hablando de las NIAs, ¿no? Con... Así mejor. Con los sistemas de control interno y los riesgos. Estos son los costos, ¿no? Entonces las NIAs en las 315, no sé cuáles más son, nos dice que hay que evaluar el plan estratégico institucional, que nos va a llevar a evaluar a su vez los controles internos y los riesgos de la organización. ¿Para qué? Entonces ya les digo, se supone que saben, pero no. Esta evaluación de control interno específicamente nos va a ayudar, bien fácil le voy a decir, a identificar las debilidades de los controles internos y las áreas de riesgo. Está bien fácil, les he dicho. ¿Y para qué queremos identificar las debilidades del control interno y las áreas de riesgo? Si estamos haciendo auditoría contable financiera, precisamente pues cuando identifiquemos áreas de control interno débiles y los riesgos, nos van a llevar a que podamos identificar específicamente operaciones que están vinculados con las cuentas contables que están en los estados financieros, ¿sí? Entonces, a partir de conocer el plan estratégico y evaluar los controles internos y los riesgos, nos va a decir el resultado de esta evaluación, un ejemplo bien sencillo, ¿no? De que está delicado esa área de riesgo, tesorería. Los que manejan la plata, ingresos y salidas, no son confiables, ¿ya? Mira cómo nos está ayudando desde el plan estratégico a identificar las áreas de riesgo específicas para que en ellas pongamos énfasis en la revisión.
O sea, en el sistema antiguo, vos empezabas a revisar ya, caja, bancos, inventario, cuentas por cobrar, ese. En cambio, acá te dice, ojo, mira, acá tienes que poner mucho cuidado, es un área de riesgo, ¿no? Qué bonito te orienta en el trabajo, ¿no? Cuidado, piensen que no vamos a revisar las otras cuentas, también vamos a revisar, pero esta evaluación que nos enseñan las niñas te está diciendo, esta es la palabra, énfasis en las áreas de riesgo y en los controles débiles. Para eso es, ¿no? Y eso explica muy bien el licenciado Peláez. En realidad es su especialidad. De mí no es mi especialidad. Mi especialidad es auditoría interna y auditoría operativa. Esa es mi especialidad. Yo no soy auditor contable financiero externo, pero para mi conocimiento he visto cómo incide estas evaluaciones y su efecto en las auditorías internas operativas, y es por eso que les estoy comentando. No sé si alguien quiere preguntar, quiere decir algo, quiere complementar. Ya, naranjas entonces. El 17 dice, estamos 17 también, no sé por qué está repitiendo. Dice que debemos elaborar un programa de trabajo para lo que significa esta planificación específica. Esto también han aprendido en auditoría financiera contable o están aprendiendo, ¿ya? Sí, sí. Ese programa de trabajo, dice, debe considerar el objetivo general de la auditoría y el del reporte de planificación preliminar. Recopilar información adicional según instrucciones de la planificación preliminar. Y acá esto me gusta mucho. Evaluar el control interno, lo que acabamos de comentar con bastante énfasis. Evaluar el control interno y su hermano gemelo de control interno, los riesgos, calificación del riesgo de auditoría. Definir los procedimientos de auditoría a base de elaboración de control interno. Dice, resumir los resultados de la planificación específica. En resumen, dice, en esta fase de la planificación será imprescindible realizar la evaluación del control interno. La evaluación, ¿no? La evaluación del control interno. Por componentes cuyos resultados servirán para establecer la naturaleza y el alcance de los procedimientos de auditoría. Además, en la planificación preliminar se trabaja con las actividades de la entidad en su conjunto como un todo. Y ahora que estamos en el detalle, en cambio en la planificación específica, se trabaja con cada componente en particular y en forma separada del resto de los componentes. ¿Sí? Antes de pasar al 18, ¿para qué evaluamos en esta fase el control interno? ¿Para qué evaluamos? Ellos saben, pues, ya han aprendido. Ya, Marisa. Bueno, licenciado, evaluamos el control interno para darnos una idea de cómo están los controles, para obtener la información y tener ya una expectativa de cómo están los controles de la entidad. Ya, está bien, no está equivocado, pero esto vas a aprender. La evaluación del control interno se realiza, nunca más te vas a olvidar, se van a olvidar, para determinar su confiabilidad. Para determinar su confiabilidad, ¿sí? O sea, estamos hablando de los controles internos, ¿no? Confiabilidad de los controles internos. ¿Y para qué queremos saber la confiabilidad de los controles internos? A su vez, para determinar la naturaleza
alcance, y oportunidad de los procedimientos de auditoría. Es eso, ¿ya? Estamos hablando de una auditoría financiera contable, en particular de confiabilidad, ¿sí? Porque les cuento, por ejemplo, en la auditoría operativa evaluamos también los controles internos, pero no es para determinar la naturaleza, alcance, oportunidad de los procedimientos de auditoría, es para determinar en auditoría interna, ahí lo pondré, en auditoría interna, guión, auditoría operativa, guión, se evalúa los controles internos para determinar lo siguiente. Que son las áreas críticas, áreas débiles, desviaciones. Entonces dice y no me sale. En resumen pondremos para determinar áreas de riesgo y que en auditoría operativa llamamos hallazgos de auditoría operativa. Eso. Fíjense la diferencia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en la evaluación de los controles internos en una auditoría financiera? ¿Y cuál es el objetivo de la evaluación de los controles internos en una auditoría operativa? Es bien importante esa diferenciación. Si alguien quiere hacer un comentario, Blácido, ¿te has dormido? Hace un ratito has preguntado y te has apagado. Como fosforito chino, ¿no? Pues se apaga ahí el fosforito chino. Licenciado, dentro de la auditoría operativa también debería, bueno, dentro de ello no debería estar también dentro de sus objetivos la determinación de eficiencia, eficacia, economía y las otras es. Claro, está pues sí. Pero ahora estamos hablando de la evaluación de los controles internos. ¿No? Cuando entremos a la auditoría operativa, vamos a ver la definición de la auditoría operativa. Dice, la auditoría operativa es un examen objetivo, sistemático y profesional llevado por auditores independientes a las áreas examinadas para determinar la eficacia, eficiencia y economía en el uso de los recursos de la organización en busca del logro de sus objetivos. Es eso. ¿Ve? En cambio, ahora estamos hablando de control interno, por si acaso. ¿Ya? Y el control interno, así. Les resumo todo esto amarillo que está, que la evaluación de los controles internos nos determina la confiabilidad, que a su vez nos va a permitir planificar la auditoría en relación a los procedimientos que vamos a utilizar. Un ejemplo sencillo. En la evaluación de control interno que hemos efectuado de almacenes, hemos visto que los controles que existen en almacenes
de ingreso y salida de materiales, productos, etcétera, no es confiable. Entonces, nos va a decir que hagamos naturaleza, un inventario, más importante, alcance. Probablemente nos digan al detalle, no es confiable el sistema. Y oportunidad, óptimo que sea el 31 de diciembre. En cambio, si fuera al revés, un sistema de control interno confiable de almacenes, evidentemente vamos a hacer inventario, pero podemos hacer alcance por muestra. Y oportunidad podemos hacer el 31 de diciembre o los primeros días de enero. No hay problema, ¿ya? Entonces nos orienta, nos desarrolla la forma en que vamos a analizar las cuentas contables en lo que significa la auditoría que estamos haciendo. En cambio, acá abajo, la evaluación del control interno nos va a dar pautas para las áreas débiles críticas de la organización, que en resumen son áreas de riesgo, donde vamos a desarrollar la auditoría operativa. Esas áreas de riesgo llamamos hallazgos de auditoría operativa. Está bien plácido entonces. ¿Quién más quería preguntar? Licenciado, buenas tardes. Una pregunta. ¿Me podría explicar el inciso F que dice resumir los resultados con la planificación específica? ¿A qué se refiere resumir los resultados, por favor? En este contexto dice que el objetivo que estamos viendo del programa de trabajo de la planificación específica, o sea, la detallada, entonces vos estás preguntando el F, ¿no? Sí, licenciado, por favor, Resumir los resultados de la planificación específica. Entonces nos está diciendo, así sería, ¿ya? Con esto vas a entender. Obtener, no, elaborar mejor, elaborar las conclusiones. Eso, de la planificación específica. A eso se refiere, señorita. ¿Me has escuchado, Marisa? Y eso se refiere. Soy Rina Vargas, licenciada. Ya. Estás tomando nota, Lucila, ¿verdad? Sí, licenciado. De los que participan, porque los que participan van a tener su nota a fin de año a mejorar o para salvarles, para que no se aplacen. Es eso. En resumen, dice, los resultados de la planificación específica son, dice, una presentación de un plan de mesura y un enfoque de auditoría, una presentación de un plan específico de la auditoría a desarrollar, que incluye los programas de auditoría por componentes a ser examinados en la siguiente fase, y una explicación de las desviaciones o deficiencias de control interno. Todo esto está en resumen en el memorándum de planificación de auditoría. Dice, el memorándum de planificación de auditoría MPA resume los resultados de la planificación de auditoría. Y acá está la general y la específica, ¿no? Y es un documento que sirve para la ejecución del trabajo, es una guía para los miembros del equipo de auditoría. Y precisamente la siguiente sección dice memorándum de planificación. Pero eso lo vamos a ver mañana, hoy día no vamos a ver. Y entonces, si alguien quiere preguntarme de lo que acabamos de ver en el capítulo 23, de cualquier punto me puede preguntar, ¿no? Nosotros no vamos a hacer una auditoría detallada, específica, sino en el 24 y el 25 vamos a ver aspectos genéricos y específicamente con la cuenta, y va a terminar toda esta parte. Ya se han comprado el libro de auditoría operativa del Rapidín, porque ya una clase vamos a dedicar al curso de y otra clase vamos a dedicar al curso de la gestión del riesgo empresarial, y ya entramos al libro de auditoría operativa. Y además están estudiando para la próxima semana para el examen que van a dar.
Y a preguntas, si no tienen preguntas, díganme Licenciado, adiós, perdón, hasta pronto. una pregunta, por favor, Dime. licenciado. Del punto 16, el inciso D. Punto 6. 16. Ay, ay, ay. 15, 16. 15, 17. Ahí está. ¿Cuál punto dices? El inciso D. Dice, señalar, dice, las áreas o actividades sobre las cuales se deberían emitir directrices nacionales por la jefatura para orientar la auditoría. Ya. Esto está vinculado con todo lo que les he explicado de que evaluamos el plan estratégico institucional, evaluamos los sistemas de control interno, evaluamos los riesgos inherentes a la institución, y eso les he dicho que nos va a orientar el trabajo de auditoría y nos va a decir, oye, tienes que poner énfasis en los procesos de la gerencia de ventas para ver cómo está funcionando cuentas por cobrar. Parece que no hay un control adecuado de cuentas por cobrar. Entonces, debemos emitir directrices adicionales para los auditores que van a ver la parte de ventas. Eso se refiere porque el proceso de la planificación nos ha permitido identificar esas áreas de riesgo, esas áreas críticas. A eso se refiere, señorita. O sea, en forma genérica, para que puedan comprender mejor, por decir, una consultora de auditoría ha hecho auditoría el año pasado en un banco, y en este año también está haciendo, y va a aplicar todo el material como programas de trabajo, todo lo que está en el archivo permanente para esta nueva auditoría, pero no es pues similar el comportamiento de las operaciones todos los años. Entonces, este año hemos encontrado muchas deficiencias en el área de créditos. Entonces, tenemos que emitir directrices adicionales a lo que ya teníamos como modelo de la gestión anterior. A eso se refiere, ¿no? En realidad, todo lo que evaluamos con control interno y riesgos es para identificar áreas de riesgo que se traduce pues en lo que dice órdenes, directrices adicionales, complementarias. Van a decir, Gabriel, en la cuenta que estás revisando, además tienes que ver esto, tienes que ver esto, tienes que ver esto, ¿ya? Directrices adicionales. A eso se refiere, señorita. Ya, licenciado, gracias. Ya, entonces si no hay, nos vemos nada, nos vemos mañana. Vayan a almorzar, chicos. Hasta pronto, hasta mañana, hasta luego. Gracias. Chao, díganme pues ya. Hasta mañana, Nada. licenciado. Hasta Ya luego, está. Lice. Ya está bien. Ya. Hasta mañana, Lice. Chao, nos vemos entonces. Está bien.